Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer esta hermosa manta. Se puede tejer en el tamaño que cada quien desee. Aquí yo voy a dar las instrucciones para tejerla en un tamaño de 60 centímetros de ancho por 80 centímetros de largo. Pero repito, puede ser del tamaño que cada quien quiera. Los materiales que necesitamos para su confección son los siguientes. Para tejerla en estas dimensiones de 60 por 80 necesitamos 300 gramos de estambre o lana en calibre o grosor número 5. Necesitamos un par de agujas del número 7, una horquilla que nos va a servir para hacer estos cruzaditos. Necesitamos, como siempre, la cinta métrica y unas tijeras. Eso es todo lo que necesitamos para tejer esta hermosa manta. Las explicaciones las doy de verdad que para gente que nunca ha tejido, porque quiero que se animen y empiecen a tejer. Es súper sencilla. Así que si están listos, vamos a empezar. Bueno, esta manta es súper sencilla y queda muy bonita. La punteada es, repito, muy fácil de tejerse, luce mucho, tiene mucho movimiento, rinde mucho el estambre, porque aunque tiene estos cruzaditos aquí que se ven hermosísimos, no nos va a fruncir el tejido, entonces rinde muchísimo el estambre cuando tejemos con ella, queda muy abullonada, muy agradable a la vista y al tacto también. Se puede tejer cada quien en el tamaño que quiera. Yo esta la hice pensando en una manta para bebé y va a ser de 60 centímetros por 80 más o menos. Es muy sencilla la puntada, fíjense bien. Necesitamos un múltiplo de 8 más 2 más 8 puntos de orilla que vamos a repartir 4 puntos de cada lado de los puntos de orilla. Entonces, por ejemplo, yo para esta mantita de 60 por 80 monté 90 puntos en total. ¿Por qué? Porque son 8 por 10, tengo 10 cuadritos en mi manta, son 80, más 2 que me pide 82, más 8 puntos de orilla me dio 90 puntos. Pero cada quien la puede hacer del tamaño que quiera, repito, entonces podrá montar la cantidad de puntos que quiera de acuerdo a sus necesidades, pero siempre teniendo en cuenta ese 8 más 2 más 8 puntos de orilla. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a ver cómo empezamos. Con las agujas del número 7 vamos a montar 90 puntos. Aquí tengo mi hilo, este es el hilo que necesito en la mano izquierda, lo que necesito para ir enrollando en la aguja, y esta es la hebra que va hacia la madeja, ¿sí? Entonces yo hago un arito con la mano derecha, hago un aro, lo introduzco en la aguja, doy una lazada con la hebra que tengo en la mano izquierda y ahora regreso ese aro y ya tengo un punto. Otra vez, hacemos un aro, lo metemos por la aguja, doy una lazada con el hilo de la mano izquierda, saco el aro y jalo. Y llevo 2. Así vamos a montar hasta que lleguemos a 90 puntos. Ahora que ya tenemos montados los 90 puntos, vamos a empezar a tejer en punto bobo 8 vueltas. El punto bobo también le llaman punto de espuma o en otros lugares le llaman punto Santa Clara. Quiere decir que se tejen todos los puntos siempre de derecho, en todas las vueltas. Entonces, para tejer puntos de derecho, yo introduzco la aguja de izquierda a derecha, doy la lazada y saco el punto. Otra vez, lo metemos de izquierda a derecha, de aquí para acá. Doy la lazada con el hilo que tengo en la mano derecha y saco mi punto.
ese es punto de derecho. Y la suma de todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho, da como resultado el punto bobo. Entonces vamos a acabar esta vuelta y les indico, para los que no sepan, cómo tejemos en la siguiente vuelta. Vamos terminando la vuelta. Esta es la primera vuelta. Cada vez que pasamos todos los puntos de una aguja a otra, eso es una vuelta, ¿ok? Entonces, para hacer la segunda vuelta, todas esas explicaciones son para aquellos que no saben tejer, que están empezando, y esta es muy buena manera de empezar con una mantita. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo. Tomamos la hebra de izquierda a derecha, damos la lazada y sacamos el punto. Otra vez meto la aguja, doy la lazada y saco. De izquierda a derecha, lazada y saco. Y así vamos a continuar. Y entonces en total vamos a tejer 8 vueltas de punto bobo. Cuando acabemos esas 8 vueltas, les indico cómo vamos a continuar. Ya terminamos de tejer 8 vueltas en punto bobo o punto de espuma. Si se fijan, aquí podemos contar claramente 4 rayitas, 1, 2, 3, y la cuarta es la que está pegada a la aguja, que quiere decir que ya tejí 8 vueltas, porque cada una de estas rayitas significa 2 vueltas, ¿sí? Entonces ahora sí, ya vamos a empezar. Nos olvidamos de estas 8 vueltas que son para formar el marco o el borde de la manta. Ahora sí vamos a empezar con lo que será la vuelta número 1 del cuerpo de la manta y de nuestra puntada. Para tejer esa vuelta número 1, simple y sencillamente vamos a tejer todos los puntos del derecho, todos absolutamente. Entonces empezamos a tejer igual que lo hemos venido haciendo. Esta vuelta número 1 es igual a lo que hemos hecho, pero mucho ojo, la vuelta número 1, tejo todos los puntos de derecho. Cuando terminemos esta vuelta, les indico cómo tejeremos la vuelta número 2. Vamos terminando nuestra vuelta número 1, todos los puntos de derecho. Ahora vamos a hacer la vuelta número 2. La vuelta número 2 es por el lado revés de la labor. Ahorita no se nota que es revés porque tenemos aquí punto bobo, pero más adelante se va a notar. Quitamos esta indicación y ponemos la indicación de la vuelta número 2, que es muy sencilla. Nos dice que empecemos tejiendo 4 puntos de derecho. Tejo 1, 2, 3 y 4 derechos. Ahora, para los que no saben y están aprendiendo, aquí viene un asterisco y luego dice 2 derechos y 6 reveses y se cierra el asterisco. Voy a hacer 2 derechos, 1 y 2 y 6 reveses. Para los que no saben tejer revés, paso la hebra de atrás hacia adelante. Ahora la hebra la tengo yo donde yo la veo, hacia mí. Y en vez de tomar el punto de izquierda a derecha, lo tomamos de derecha a izquierda y pasamos por arriba de la aguja, doy una lazada y saco el punto. Lo voy a hacer de nuevo. Tengo el hilo hacia mí, está delante de la labor. Entonces, meto la aguja de derecha a izquierda, doy una lazada y saco el punto. Última vez. Meto de derecha a izquierda, doy lazada y saco el punto. Y llevo 1, 2 y 3 reveses. ¿Por qué sé que son reveses? Porque tienen este nudito adelante y los derechos tienen una cadenita adelante. Esa es la diferencia entre derecho y revés, ¿ok? Entonces aquí me pide 6 reveses. Llevo 3, 4, 5 y 6 reveses. Y luego me dice que repita de asterisco a asterisco hasta que me queden 6 puntos en la aguja. Pues entonces voy a seguir haciendo, otra vez 2 derechos, paso mi hebra hacia atrás y tejo
1 y 2 derechos. Y ahora 6 reveses. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y otra vez 2 derechos y 6 reveses. Y así voy a continuar toda la vuelta hasta que me queden solamente 6 puntos aquí en la aguja izquierda. Cuando lleguemos ahí les digo qué hacemos. Y ya acabo de terminar 2, 4, 6 puntos de revés y me quedan justamente 6 puntos en la aguja izquierda. Esos, como dice aquí, hasta los 6 últimos puntos que se tejen de derecho. Entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ya terminé la vuelta número 2, que como vieron es súper sencilla. Ahora vamos a ver qué es lo que seguimos haciendo. Bueno, ahora nos tocaría hacer la vuelta número 3. Para la vuelta número 3, fíjense, yo aquí puse las vueltas números 3, 5 y 7. Se tejen igual a la vuelta número 1. Quiere decir que en la vuelta número 3 yo voy a volver a tejer todos los puntos de derecho, igual que lo hice en la vuelta 1, todos los puntos de derecho. Hago la 3 y cuando termine la 3 y voy a hacer la 4, ¿qué haré ahí? Pues la voy a hacer igual que la vuelta número 2. Tejo mis 4 puntos de derecho para empezar y luego voy haciendo mi patrón de 2 derechos, 6 revés, 2 derechos, 6 revés, hasta terminar con los últimos 6 puntos que se tejen de derecho. Eso es lo que vamos a estar haciendo constantemente para hacer las vueltas 3, 5, 7, 4, 6 y 8. Cuando lleguemos a la vuelta número 8, entonces sí vamos a cambiar. Ya les diré qué hacemos en la vuelta número 9. Bien, ya tejimos 8 vueltas, ya las completamos. Es muy común cuando uno está aprendiendo a tejer, cuando uno está empezando, que de repente no estemos seguros del número de vueltas que hemos tejido. Aquí está muy fácil leer el tejido. Tenemos 2 formas. Podemos contar las cadenitas que tenemos aquí, partiendo de un punto de la aguja hacia abajo. Hay cadenas muy claras, se notan. Entonces puedo contar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la octava, la que está en la aguja. Esa es una forma de contarlas. La otra forma es muy fácil en el punto bobo o punto de espuma. Es muy fácil contar porque cada línea de reveses o cada chinito que se me forma son 2 vueltas. Entonces aquí yo puedo contar que llevo 2, 4, 6 y 8, estos 2 que están aquí pegaditos a la aguja. Entonces ya tengo mis 8 vueltas. Esa es la forma de aprender a leerlo. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a hacer la vuelta número 9. Va a ser muy sencillo. Dice que empiece con 4 puntos de derecho. Entonces 1, 2, 3 y 4. Y luego me pide 7 derechos más. Entonces tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 derechos. Yo aquí en paréntesis puse 11 derechos en total. Lo quise dividir aquí para que se acuerden que siempre los 4 primeros puntos son de derecho, igual que los últimos, aunque vayan agrupados en otra cantidad, porque forman este marco que se nos está haciendo, que ahora ya se nota muy bien, ¿ok? Entonces, bueno, ya tengo mis 11 puntos de derecho en total. Ahora empieza el asterisco y dice deslizar un punto de derecho. ¿Qué es eso? Bueno, pues yo voy a pasar el punto que tengo en la aguja izquierda que sigue. En vez de tejerlo, simplemente lo voy a deslizar de la aguja izquierda a la aguja derecha. Pero en vez de tomarlo como si lo fuera a tejer, lo tomo como si lo fuera a tejer pero de revés y lo paso a la aguja. Lo voy a hacer otra vez. Ahí está mi punto. Entonces, en vez de hacer esto no.
Yo lo tomo como si lo fuera a tejer de revés y lo paso a la aguja derecha sin tejerlo. Y después dice que teja 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y después me dice deslizar un punto de derecho. Otra vez, entonces vuelvo a hacer lo mismo. Meto la aguja de derecha a izquierda y lo paso a la aguja derecha sin tejer. Vamos a ver qué sigue. Ahora siguen 4 puntos de derecho. Entonces, 1, 2, 3 y 4 derechos. Se cierra el asterisco. Ahora repetir de asterisco a asterisco. Pues me vuelvo a venir hasta acá. Deslizar un punto de derecho. Entonces ya saben, lo deslizamos simplemente de la aguja izquierda a la derecha. 2 puntos de derecho. 1 y 2. Deslizar un punto de derecho. Aquí está, deslizar un punto de derecho y 4 derechos. 1, 2, 3, 4 y repetimos. Nos regresamos aquí, deslizar un punto de derecho, 2 derechos, deslizar un punto de derecho y 4 derechos. 1, 2, 3, 4. Y otra vez deslizo un punto, tejo 2, deslizo un punto y tejo 4. 2, 3, 4. Y así vamos a continuar tejiendo hasta que en la aguja nos queden, en la aguja izquierda, nos queden 7 puntos y ahí les digo cómo acabamos la vuelta. Ya terminé hasta 4 puntos de derecho y efectivamente en la aguja izquierda me quedan 7 puntos mismos que voy a terminar de derecho los 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es lo que les comentaba, que aquí al terminar las vueltas puede ser que yo les diga ya una cantidad total y que no diga 3 derechos y luego 4 derechos, que corresponden a los 4 puntos que nos están haciendo nuestro marco. No lo voy a hacer, pero ya saben que allí van contenidos los 4 puntos. Ahora, si se fijaron, los puntos que deslizamos siempre estuvieron antes y después de esta banda o de esta franja que se nos está formando de punto bobo, que va subiendo. Bueno, los puntos que deslizamos están antes y después. Esos dentro de 3 vueltas van a ser los que vamos a cruzar, ¿sí? Entonces, esa es otra guía para saber cuál es el punto que deslizo. Muy bien, esta fue la vuelta 9, ahora vamos a hacer la vuelta número 10. Para la vuelta número 10 vamos a empezar otra vez con 4 derechos y luego 7 derechos que nos dan esos 11 en total. Diez y 11. Y ahora me dice deslizar un punto de derecho. Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. La única diferencia es que antes de deslizar mi punto, yo voy a pasar la hebra que tengo de hilo aquí, en la mano derecha, la voy a pasar hacia adelante de la labor y paso el punto, igualito que lo pasé en la vuelta anterior, como si lo fuera a tejer de revés, pero solo lo deslizo. Y regreso el hilo hacia atrás de la labor. Y luego dice 2 derechos, 1 y 2. Y deslizar un punto de derecho. Entonces, primero que nada paso mi hebra para atrás, o sea, para adelante, para donde yo la veo, perdón. Deslizo el punto de la aguja izquierda a la derecha y regreso el hilo atrás de la labor. Y ahora dice que teja 4 puntos de derecho. 1, 2, 3 y 4. Y llego al final del asterisco y entonces me regreso a donde dice otra vez deslizar un punto de derecho. Ya saben que simplemente paso el hilo para adelante, deslizo el punto y regreso la hebra. Tejo 2 derechos. Hago la hebra para adelante, deslizo el punto, regreso la hebra para atrás y ahora tejo 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Una vez más.
paso la hebra para adelante, para donde yo la veo, deslizo el punto, regreso la hebra, tejo 2 de derecho, paso la hebra otra vez para adelante, deslizo el punto, lo regreso la hebra y tejo 4 derechos. 1, 2, 3 y 4 derechos. Y así vamos a continuar repitiendo de asterisco a asterisco otra vez hasta que nos queden 7 puntos en la aguja. Ya me quedan esos 7 puntos en la aguja que, como dice aquí, los tejo de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y terminamos la vuelta número 10. Ahora fíjense muy bien, la vuelta número 11 la vamos a tejer igual que la vuelta 9. La 11 es como la 9 y la 12 la vamos a tejer como la 10. Entonces vamos a hacer esas dos vueltas, la 11 y la 12, y los veo para hacer la vuelta número 13. Vamos a hacer ahora la vuelta número 13. Es un poquito más laboriosa, no complicada, simplemente laboriosa. Para la vuelta 13 vamos a utilizar una horquilla. Esta es una horquilla. Si no tienen a la mano una horquilla, no se preocupen, utilicen simplemente un imperdible, segurito, como le llamen. Esto nos puede servir, incluso un pasador para el pelo también nos puede servir, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien, la desglosé porque son algunos pasos. Entonces, vamos a hacerlo despacito. Empezamos tejiendo como siempre 4 derechos y 7 derechos, que nos dan esos 11 derechos en total. Al terminar los 11 derechos, llegamos al punto que hemos venido deslizando desde la vuelta número 9. Bueno, pues ahora ese punto, tomamos la horquilla, miren, lo voy a hacer con este segurito para que vean que se puede. Tomo ese punto y lo pongo en el seguro y pongo el siguiente punto también y el siguiente también. Y esos 3 puntos, así como están, los dejo caer hacia atrás de la labor. Ahora tejo el punto que sigue de derecho, que es el otro punto que he venido deslizando. Voy a regresar a la aguja izquierda los 2 puntos que salen primero del ganchito o de la horquilla, cuando use la horquilla. Y me sigue quedando uno en la horquilla, pero ahora lo dejo caer hacia adelante de la labor. Para que no se vaya a escapar, lo engancho así. Y ahora tejo de derecho estos 2 puntos, 1 y 2. Y finalmente voy a regresar el punto que me queda en la horquilla, lo regreso a la aguja izquierda y lo tejo de derecho. Y esa es toda la gracia. Vieron que fue fácil, ¿verdad? Vamos a volverlo a hacer. Ahora aquí ya hicimos todo esto. Vamos a poner, vamos a tejer estos 4 puntos de derecho. 1, 2, 3 y 4. Y ahí se me termina el asterisco. Vamos a volver a empezar. Ahora sí les voy a ir señalando aquí. Dice poner 3 puntos en la horquilla. 1, que es el primero de los deslizados, 2 y 3 a la horquilla. Esos 3 los descuelgo por detrás de la labor. Tejer un derecho, que es el otro punto que he venido deslizando. Ahora sí lo tejo de derecho. Regresar 2 puntos de la horquilla a la aguja izquierda. Entonces de aquí, los 2 primeros que tengo aquí, los regreso. Y pasar la horquilla hacia adelante de la labor, hacia acá, para que no se me vaya a zafar, lo engancho por ahí. Tejer 2 puntos de derecho, 1 y 2. Regresar el punto que queda en la horquilla a la aguja izquierda y tejerlo de derecho. Ya lo tejí. Y ahora 4 puntos de derecho, 1, 2, 3 y 4.
Vamos a repetirlo una vez más. Pongo 3 puntos en la horquilla y los descuelgo hacia atrás de la labor. Dejo un punto de derecho y regreso 2 puntos de la horquilla a la aguja izquierda. El que me queda lo descuelgo ahora hacia adelante de la labor. Dejo 2 puntos de derecho y el que me queda en la horquilla lo regreso a la aguja izquierda y lo tejo de derecho. Y 4 puntos de derecho. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a continuar repitiendo este patrón de asterisco a asterisco hasta terminar, hasta que nos queden otra vez 7 puntos en la aguja mismos que vamos a terminar tejiendo de derecho. Cuando lleguemos ahí los vuelvo a ver. Estamos por terminar, tejí 4 puntos de derecho y ahora me quedan como siempre 7 puntos en la aguja izquierda que los tejo de derecho los 7 puntos. Y con esto ya terminamos la vuelta número 13. Es la vuelta más laboriosa, pero ya vieron que no es nada difícil. Hay que tener paciencia y con la práctica van a ver que rápido nos va a ir saliendo. A partir de ahora vamos a continuar repitiendo a partir de la vuelta número 2 a la 13 constantemente. Ahorita que terminamos la 13 nos toca hacer una vuelta de revés, es decir, una vuelta par que será la número 2. Entonces vamos a hacer 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta que lleguemos nuevamente a la 13 y ahí volvemos a empezar desde las 2. Desde la vuelta número 2. ¿Cuántas veces vamos a repetir? Eso dependerá del largo que cada quien le quiera dar a su manta. Yo, por ejemplo, para mi manta busqué que tuviera más o menos 80 centímetros, entonces repetí esas vueltas o hice 14 cuadritos en total. Eso fue lo que hice y con eso voy a alcanzar voy a lograr que mi manta mida 80 centímetros aproximadamente de largo. Una vez que cada quien haya decidido qué largo quiere darle a su manta, entonces para terminar, fíjense bien, cuando empecemos a hacer el último cuadrito, vamos a tejer normal, vamos a hacer desde la vuelta número 2, o sea, yo hago mi último cruce, aquí está, y vuelvo a empezar desde la vuelta número 2. Pero cuando llego a la vuelta número 9, ya no hago la vuelta número 9, vuelvo a hacer la vuelta número 1, ¿sí? Donde tejo todos los puntos de derecho. Ya no voy a hacer puntos deslizados porque esto ya no va a existir. Entonces hago, en vez de la vuelta 9 que hemos venido haciendo, donde hacemos puntos deslizados, hacemos otra vez la vuelta número 1, todos los puntos de derecho, ¿sí? Y con esto ya terminamos el cuerpo de la manta. Ahora, ¿qué nos falta? Pues hacer este borde que hicimos aquí al principio de puntos bobos. Entonces, para eso, a partir de la siguiente vuelta, que es por el lado del revés de la labor, vamos a tejer 8 vueltas de punto bobo. Y cuando terminemos esas 8 vueltas de punto bobo, ya simplemente cerramos todos los puntos. Entonces vamos a hacer esa última parte del cuadrito hasta la vuelta número 9 y luego hacemos el borde de punto bobo, 8 vueltas y los veo para cerrar todos los puntos. Bueno, ya estamos aquí, listos, ya terminamos, ya hicimos el último cuadrito donde al no hacer la vuelta 9 a la 13 ya no hubo cruzados, ya no hubo puntos deslizados y después siguieron simplemente las 8 vueltas en punto bobo. Ahora vamos a cerrar para terminar nuestra manta. Y la forma de cerrar es muy sencillo. Para aquellos que no saben cómo se cierran los puntos, vamos a hacerlo despacito.
Bueno, para cerrar los puntos vamos a tejer, vamos a ir tejiendo. Yo tejo mi primer punto y tejo el segundo punto. Estoy tejiendo de derecho, todos los puntos de derecho. Y ahora tomo con la aguja izquierda el primer punto que tejí, el que está aquí en la aguja, que pasé primero, y ahora lo monto por encima del segundo punto que tejí. Otra vez. Tejo mi punto normal de derecho y ahora monto uno por encima del otro. Y entonces se va cerrando la labor, nos va quedando una cadena en toda la parte superior, así como nos quedó en el principio cuando montamos los puntos. Ese es todo el arte de cerrar los puntos. Aquí tenemos cómo nos va quedando una cadena. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar así todos los 90 puntos y luego, o todos los que haya montado cada quien, y luego ya veremos cómo nos quedó nuestra manta. Una vez que terminamos de cerrar todos los puntos, entonces ahora con ayuda de una aguja capotera o estambrera vamos a esconder esta hebrita que nos quedó aquí. La vamos pasando por aquí para esconderla. Ahí está. Podemos pasarla toda o simplemente ya sujetamos esa parte y entonces ahora cortamos y ya está. Y hacemos lo mismo con la hebra del principio, de cuando montamos los puntos, hacemos lo mismo, la escondemos, enhebramos y la vamos pasando por aquí para que se esconda. Listo, y cortamos. Y entonces ya nos quedó. Y bueno, pues finalmente así quedó nuestra mantita. Como vieron, fue muy sencilla, es muy lucidora y al mismo tiempo es muy fácil en su realización. Espero que mis indicaciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle like, suscríbanse a nuestro canal, compartan el video con sus amigos y amigas tejedores. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Y bueno, como siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.